Hola compañeros, bienvenidos nuevamente a mi canal. En esta ocasión les traigo historias de terror. Empezaremos con 3 historias relacionadas con escuelas. Después seguiremos con historias relacionadas con muñecas. Y finalmente, historias extrañas de perros actuando como humanos. Y bienvenidos a Casos del Mundo Paranormal. Muchas veces hemos escuchado que la escuela donde asistimos fue construida en lo que antes era un panteón. O quizá algún hecho escalofriante dejó marcada una leyenda de terror sobre la escuela. Y aunque muchas veces solo quedan en historias que se van transmitiendo de generación en generación, hay personas que sí han experimentado estos sucesos paranormales. Compartiré con ustedes 3 historias de terror relacionadas con escuelas. Esta es la leyenda de la escuela primaria Felipe López. Había una parte en la escuela que quedaba entre el edificio de los salones y los sanitarios. Por ahí no era posible pasar, ya que había muchas bancas viejas e inservibles que obstruían el paso. Muchos cuentan que si querías entrar ahí, se te aparecía una mano. Se dice que hace tiempo había un alumno tan travieso que siempre tenía a su profesora detrás de él, para llamarle la atención y vigilar que no hiciera travesuras. Se cuenta que en una ocasión, la profesora lo observó mientras el niño se encontraba haciendo de las suyas. Ella estaba en la planta alta del edificio y comenzó a reprenderlo y a gritarle desde arriba. Pero el niño no le hacía caso y la profesora empezó a gritarle más fuerte. Se inclinó y agachó la cabeza desde el barandal. Pero hubo un momento en que perdió el equilibrio y comenzó a caer, y se cuenta que la profesora alcanzó a reaccionar y se intentó sostener con una mano cuando pasó por el primer piso. Pero era tanta la velocidad a esa altura que, aunque sí se agarró, el brazo se le desprendió. Terminó cayendo al vacío, dejando un reguero de sangre que fue imposible limpiar, por lo que se limitaron a llenar de arena el lugar del impacto. 2. Esta historia es de una escuela secundaria que se encontraba en Zapopan, Jalisco. En esta secundaria había un pequeño patio trasero. No se podía entrar ahí porque era un pasillo largo con pasto y estaba justo detrás de la biblioteca. Justo en esa biblioteca se escuchaban pasos y olía como a muerto. De hecho, las maestras sabían de esto. Y resulta que un día la biblioteca fue cerrada y tiempo después también cerraron la escuela. Hasta la fecha, cuando pasas por ahí, se siente una sensación extraña, como si alguien te estuviera siguiendo. Muchas veces se dijo que antes de que la escuela fuera construida, era un terreno baldío donde una niña murió de forma violenta. Después construyeron una pequeña escuela, pero justo en el patio trasero, detrás de la biblioteca, murió un trabajador en la construcción. Se supone que ese pasillo era una salida de emergencia, pero fue clausurado porque siempre que hacían simulacros, estos resultaban mal. Por ejemplo, la puerta que daba al pasillo no se podía abrir y también se dice que podían ver la silueta de una niña caminando. Tiempo después, el personal de la escuela se encargaba de tapar estas historias, pero un día decidieron que un sacerdote debería ir a bendecirla. Y así fue, pero desde ahí comenzó el olor fétido y también se escuchaban pasos. Esto duró medio año, después cerraron la escuela. En la actualidad es un lote baldío abandonado, pero sigue oliendo a muerto. 3. La escuela primaria donde va mi niño está muy cerca de la Hacienda de la Encarnación. En una ocasión a una chica le tocó ir a dar el rondín a la escuela durante la contingencia y nos dijo que se encontraba en la parte de abajo y cuando volteó hacia las aulas de arriba vio a un señor ahí parado. Esto le causó miedo y decidió irse de la escuela, ya que nadie tenía por qué estar ahí. Pero tiempo después le preguntamos al conserje y nos dijo que sí, que a veces se ve a un señor de la época de antes rondando por la escuela.
No se sabe exactamente qué fue lo que pasó con ese hombre, pero la primaria anteriormente era la estación de ferrocarril de la época de Emiliano Zapata. Incluso la dirección sigue siendo la construcción de esa época. Ahora vámonos a nuestras casas, porque vamos a escuchar historias con muñecas. Muchas personas han tenido experiencias con juguetes que prenden sin manipularlos, y cuando intentan apagarlos, se dan cuenta que no tienen baterías. Quizá en ese momento podemos pensar que se debe a una falla en el mecanismo. Aunque también hay muñecos que no usan baterías y los han visto moverse, o aparecen en diferentes lugares de la casa, sin que se sepa cómo llegaron ahí. Y es aquí cuando nos ponemos a pensar, ¿a qué se deben estos sucesos? Y al igual que en una posesión demoníaca, debemos descartar alguna enfermedad mental, porque hay casos donde personas con ciertas enfermedades han visto juguetes moverse o escuchan cómo algunos objetos les hablan, y al ser atendidos dejan de experimentar estos sucesos. Pero ¿qué pasa cuando esto se ha descartado? ¿O cuando varios miembros de una familia ven lo mismo? ¿O cuando han logrado captar estos sucesos en video? Se dice que hay demonios intentando poseer a personas y utilizan objetos para alterar psicológicamente a los humanos. Así que pueden manipular estos objetos y pueden habitar en ellos. Pero también hay objetos que suelen ser cargados por ciertas personas que lanzan maleficios de forma voluntaria para hacer el mal a alguien más. O incluso hay objetos que se cargan de estas entidades por la energía de algún lugar, por ejemplo, en lugares donde se llevaron a cabo muertes, batallas, agonía, dolor, entre otras. Cada quien tendrá su opinión al respecto. Y ahora, estas son las 5 historias aterradoras con muñecas. Yo tuve una experiencia 100% real. Cuando tenía 6 años y mi hermana 10, el día de Reyes nos compraron 2 muñecas. La mía era un bebé pequeño que gateaba, y la de mi hermana era una muñeca más grande. Parecía princesa, tenía un vestido rosa y largo, cabello con trenzas, y hablaba y cantaba en inglés y en español. Tenía 2 discos diferentes y usaba baterías. También prendían sus aretes al apretarle el ombligo. Era muy bonita. La verdad es que a mí me gustaba más la muñeca de mi hermana, pero ella era envidiosa y no me la prestaba. Así que yo la agarraba a escondidas y la metía con cuidado a su caja, ya que mi hermana la cuidaba mucho y siempre la tenía ahí. Un día, años después, terminé de jugar con ella y la guardé. Me fui a ver la tele y de repente sentí que algo me miraba, pero no hice caso, hasta que escuché una risa. Cuando volteé a mi habitación, vi a la muñeca bajo la cama y al ver que la vi se escondió. Fui corriendo a ver qué pasaba, pero en ese momento mi miedo era que mi hermana se diera cuenta que tomé su muñeca. Pero después reflexioné lo que pasó y sentí mucho miedo. Así que decidí no jugar más con ella. Pero entonces la muñeca a veces aparecía fuera de la caja. Se escuchaba que hablaba o cantaba sin que nadie le apretara el ombligo. Mi hermana a veces la encontraba sentada en el piso cantando y me reclamaba. Así que mi mamá se enteró que peleábamos y nos quitó los discos y las baterías de la muñeca. Pero una noche me despertó el canto de la muñeca. Y le dije a mi hermana que tenía que creerme porque la muñeca se salía sola de la caja. Así que mi hermana fue a revisar a la muñeca. Obviamente no tenía disco ni batería, porque nuestra madre se las había quitado. Pero aún así seguía cantando. Nos asustamos y la envolvimos en una cobija, la amarramos y la metimos a una bolsa de basura. La sacamos a la calle para que al otro día se la llevara a la basura. No le dijimos nada a mamá porque la muñeca le había costado cara y no queríamos que se enojara. Esta no es mi historia, es la de mi esposo. Él, su mamá y su hermana llegaron a vivir a una casa con una vibra muy extraña. Y además su tía era de carácter fuerte. Un día, cuando mi esposo estaba en su cuarto, sintió que empezó a temblar. Así que asustado, salió a buscar a su mamá, pero ella le dijo que no había temblado. Él no podía creerlo, así que regresó a su cuarto. En esa habitación dormían los 3,
mi esposo, su mamá y su hermana. Por esta razón, había muñecas de la hermana, en especial una bebé que abría y cerraba los ojos. Cuando regresó al cuarto, vio a la muñeca sentada, pero él recordaba que esta muñeca estaba en la vitrina, y él le dijo: ¿por qué no te mueves a tu lugar? Al siguiente día, él ya se iba a la escuela, y mientras cerraba la puerta del cuarto, vio cómo la muñeca movió la cabeza. Así que de un golpe abrió la puerta, y la muñeca solo se volteó. Ahí fue el principio de una serie de sucesos que pasaron. Esta muñeca lo atormentó durante 4 años, y nadie le creía. Dice mi esposo que una vez vio a su hermana jugar con la muñeca y que estaba llorando, y cuando él le habló, se empezó a reír como loca. En ese entonces, su hermana tenía 4 años, y él tenía 10. Fue una experiencia muy rara. Tenía esta muñeca cuando tenía aproximadamente 6 o 7 años de edad. No recuerdo bien cómo funcionaba, pero llevaba pilas en la espalda para poder simular una llamada telefónica. Venía con un teléfono más grande para que los niños conversaran con la muñeca. Y como siempre he sido descuidada y desordenada, mi muñeca terminó arrumbada, despeinada y sin su ropita original. En una ocasión, buscando entre mis cosas viejas, la encontré. La miré por un momento y juro que escuché el sonido de su brazo cuando se levantaba para iniciar la llamada. La tomé y sí estaba con el brazo arriba, pero al revisarle la espalda no tenía baterías y empezó a decir: cámbiame las pilas, cámbiame las pilas, cámbiame las pilas. Subía y bajaba su brazo y recuerdo que hasta la cabeza movió de un lado a otro. Obviamente terminó en la basura después de eso. Cuando mis hijas eran niñas, les compré unas muñecas gateadoras. Gateaban, les prendían sus aretes y eran musicales. Una noche yo no estaba en el hospital, mis papás me acompañaron y mis hermanos y mis cuñados se quedaron con mis hijos. Después me contaron que habían tirado las muñecas porque una noche cuando estaban merendando, las muñecas salieron de la recámara gateando. Pero cuando las levantaron para intentar apagarlas, vieron que no tenían pilas. Yo siempre le quitaba las pilas a los juguetes. Esa noche se espantaron mucho, que mis hijas ya no las quisieron más. Las metieron en una bolsa negra y las tiraron a la basura. Mi trauma fue con una de estas muñecas. Hace 17 años, cuando era una niña, pedí en Navidad una de estas muñecas. Estaba muy feliz, pero con el paso del tiempo la fui olvidando. Un día llovió y había dejado a mi muñeca en el patio, así que se mojó totalmente, quedó toda frita y su cabello quedó pegado y chicloso. Pero un día recordé que la tenía, y como quería hacer unos peinados, la busqué, pero su cabello era un desastre. Aún así lo lavé y lo corté para intentar salvarlo, pero ya no se pudo. Así que la dejé arrumbada en un closet. Resulta que un día llegué muy cansada de la escuela, así que me fui a dormir a mi cuarto, mientras mi mamá se quedó en la cocina. En eso, escuché que me abrieron la puerta y le grité a mi hermano: «Ya no quieras asustarme, menso». Pero resulta que mi hermano no estaba en casa. Bajé para asegurarme y obviamente no estaba. Mi mamá seguía cocinando y volví a subir a mi habitación para dormir. Pero en ese momento, otra vez, escuché la puerta del cuarto. No hice caso y me tapé toda con las cobijas, pero en segundos escuché a mi lado el sonidito de unas tijeras abriéndose y cerrándose muy junto de mí. Ahí sí grité y me destapé. Al destaparme, vi al lado de mí a esa muñeca y las tijeras junto a ella. Me aterré, la pateé y le dije a mi mamá que la tirara. No supe si la tiró o qué fue de ella. ¿Qué les pareció? ¿Ustedes han tenido experiencias con muñecos, juguetes u objetos? Bueno, vamos a terminar este tema y ahora vámonos con perros actuando como humanos. Antes de comenzar con las historias de este episodio, debo mencionar que se hizo con fines de entretenimiento para las personas que nos gusta escuchar historias de terror, recordando que todos los animales merecen respeto.
Esta historia fue enviada por Luis del Estado de México. Una mañana, cuando regresaba del trabajo, se encontró con un perro mestizo, grande, de color negro, pero el comportamiento de este perro era inusual. Hace aproximadamente 2 años, trabajaba en el turno nocturno de un hotel. Alrededor de las 6 de la mañana, iba camino a casa. Tengo que pasar por una calle larga que está pegada a unas vías de tren. Por lo general, es una calle muy tranquila. A eso de las 6:30, iba pasando por esa calle. De hecho, ya comenzaba a amanecer. Y a lo lejos, vi un perro. No era de ninguna raza en especial, pero era negro, del tamaño de un pastor alemán. Y a lo lejos lo vi parado en 2 patas, justo enfrente de una puerta. Aunque no le tomé importancia por mi miopía, ya que me ha pasado que a cierta distancia no distingo bien las cosas. Pero conforme me iba acercando, vi cómo el perro, estando en 2 patas, movía una de ellas hacia atrás y hacia adelante. La tenía semiflexionada. Era una de las patas de arriba, porque hacía un movimiento muy raro. No sé cómo explicarlo, quizá lo imagines. Era la pata semiflexionada. La ponía hacia adelante y después hacia atrás, con un movimiento tembloroso. En eso, cuando entrecerré los ojos para asegurarme de lo que estaba viendo, el perro volteó a verme y se puso en 4 patas. Yo me detuve y lo observé pensando que quizá quería atacarme. Pero lo único que hizo fue acostarse en el piso. Al ver esto, continué mi camino y el perro solo me siguió con la mirada, una mirada penetrante, una mirada que no voy a olvidar. Me puse en alerta por si quería atacarme. Y cuando me alejé de él, estando a varios metros de distancia, volteé a verlo y continuaba mirándome. No niego que sentí miedo, y aunque fue una experiencia muy rara, sigo pasando por esa calle con curiosidad de volver a encontrar ese perro, porque nunca lo había visto, ni lo volví a ver, hasta ahora. La segunda historia la envía María Laura de Veracruz. A sus 50 años de edad, le dan miedo los perros. Siempre que pasa cerca de ellos, le viene a la mente que podrían atacarla. Pero un día, un perro se le acercó, y no precisamente quería atacarla. Hola, te confieso que me dan mucho miedo los perros, sobre todo los grandes. Si llego a ver uno que se interpone en mi camino y es un perro grande, doy media vuelta y elijo irme por otro lado. Esto me pasa mucho cuando voy sola. Si voy acompañada me da valor para pasar cerca de los perros. Sucede que un día fui por mi mandado, como a mediodía, y muy tranquila entré por una calle donde sé que casi no hay perros. Y no me había dado cuenta, pero afuera de una casa había uno sentadito. No era grande, así que cuando lo vi, seguí mi camino. Al parecer era un perro callejero porque estaba todo mugroso y descuidado. Entonces, empecé a escuchar que alguien venía atrás de mí. ¿Ves cómo es el ruido que hacen las patitas de los perros cuando caminan? Es justo lo que escuché. En eso, volteo y le hago ¡shh! Y lo espanté con mi bolsa de mandado. Pero el perro no se asustó y me intentó saltar. Y como me empezó a dar miedo, caminé más rápido y enojada le dije, «Ya lárgate de aquí». Pero fue extraño, porque entonces el perro se paró y se alejó de mí. Pero mientras se iba, pude escuchar una risita burlona, pero no había gente cerca. Yo estoy segura que escuché que esa risa venía del perro. Y también sé que cuando le dije «ya lárgate» me entendió y se fue. No sé si fue el miedo, pero estoy segura de lo que viví. Lo único que agradezco es que no me atacó y se fue. La tercera historia es anónima. Una noche una chica escuchó ruidos en la puerta de su casa. Cuando fue a revisar, se encontró a un perro que actuó de una manera que la dejó perpleja. Recuerdo bien la fecha de lo sucedido.
era un 9 de marzo, ya que el 10 sería el cumpleaños de mi hermana, por lo que cuando llegué de trabajar me puse a hacer un pastel. A eso de las 10 de la noche ya había terminado y estaba limpiando la cocina. Recuerdo que subí a mi cuarto por unos trapos y escuché que alguien arañaba la puerta de la entrada de mi casa. Y como estaba en el segundo piso, lo único que hice fue asomarme por la ventana. Ahí estaba un perrito café, por cierto muy flaco. Quería entrar a la casa, así que solo lo ignoré y me bajé a terminar mis cosas. Cuando estaba por dormir, volví a escuchar los arañazos en la puerta, pero era diferente. Se escuchaba con desesperación. Me asomé y ahí seguía el perro, intentando entrar, pero tenía un chillido angustioso. Pensé que quizá necesitaba ayuda, así que bajé y abrí la puerta, aunque el perro ya no estaba. Me fijé a ambos lados y había desaparecido. Así que me fui a dormir, pero a medianoche volví a escuchar los golpes en la puerta. Al asomarme por la ventana, el perro volteó a verme y comenzó a dar saltos como si quisiera escalar. En ese momento, mi corazón latió más fuerte. Comencé a sentir miedo porque el perro se veía agresivo. Lanzaba ladridos y enseñaba sus colmillos. Incluso babeaba. No me atreví a bajar. Solo me quedé observándolo. Fue muy extraño porque el perro se me quedó viendo. Ya no saltaba ni ladraba. Nos quedamos observándonos. Lo último que noté fue que el perro me sonrió y lanzó un quejido. Emitió la palabra ¡ja! Mientras sonreía. Solo me quedé viendo cómo la baba le seguía escurriendo. Cerré la ventana y me fui a dormir. Quizá esa sonrisa no fue verdadera. Quizá ese perro no se me quedó viendo con esa sonrisa. Ya no escuché nada en toda la noche y al día siguiente lo primero que hice fue levantarme y asomarme, pero el perro no estaba. Le pregunté a mi vecina si no había visto un perro café muy flaco, pero me dijo que no, que solo escuchó ladridos por la noche. Eso no significó nada, porque el ladrido de un perro en la noche es común. Así termina el episodio de hoy. Ahora cuéntame, ¿tú has tenido alguna experiencia extraña con un perro o algún animal? Y si es así, ¿estás seguro que ese perro actuó raro? ¿Has escuchado reír a un perro? Si sabemos que las hienas emiten un sonido que parece risa, ¿por qué los perros no tendrían esta capacidad también? Sin duda, el mundo sigue siendo un misterio. Soy Arián. Muchas gracias.